Entonces, lo que voy a compartir es parte del proceso que yo llevé con el tema, que al final de cuentas es un contenido. El título de este tema que abordé es los burros, perdón, dos burros. En esta tutoría se partió del análisis de una lectura. Esta lectura, pues parte de los aprendizajes o procedimientos que yo veo fue identificar un tipo de texto, la búsqueda de palabras desconocidas, hacer anticipaciones y asimismo durante el proceso de estudio hacer ese contraste con lo que sabía y lo que aprendí en el momento de desarrollar el proceso de lectura. El texto que me tocó analizar es de un autor muy misterioso, ¿sí? Y ese misterio es el que me llevó a adentrarme mucho e ir descubriendo muchas cosas que no pensé en el primer momento que leí el texto. El autor es Traven y pues estas imágenes nos pueden dar un panorama, no voy a hablar mucho de ellos, nada más las puse para que les siembre la curiosidad de lo que vamos a encontrar en la vida de Traven. ¿Sí? Pueden ver diferentes contextos, un momento de nuestra historia, tanto a nivel mundial como a nivel ya nacional. Podemos ver una característica muy especial de este autor, y poco a poco, conforme vamos estudiando este tema, pues vas a ir descubriendo muchas cosas, ¿sí? Detrás de este texto a mí me surgieron dos dilemas. ¿Qué es lo que este autor nos quiso transmitir? Si nos quiso transmitir dilemas éticos y morales o parte de una opresión social que se vivió en lo que fue la historia de nuestro país. Asimismo, durante el proceso fui estudiando elementos del cuento, ¿sí? Que es el tipo de texto que estuve estudiando. Dos tipos de cuento, personajes, hechos, lugar, tiempo, entre otros elementos que componen lo que es este texto. Y pues al final a mí me surgió también la duda de si se trataba de dos burros, y esto lo van a descubrir cuando empiecen el estudio de este tema, ¿sí? Entonces esto es un poco, es una introducción, digamos, de lo que yo, ya como tal del proceso de estudio. Sin embargo, me quiero enfocar un poquito a lo que fue mi proceso de aprendizaje ya en el abordaje de lo que es el cuento. Me voy a basar en lo que son las dificultades, estrategias, las investigaciones, ampliaciones, materiales, las necesidades de aprendizaje que aún me quedan por fortalecer. Y una de las dificultades que, como podemos ver aquí, es que sí valoré mucho que tardé en comprender el texto, el contenido del texto. No basta una lectura. Y a veces ese nivel de lectura que hacemos queda ahí, como de nivel literal, y pues para este tipo de textos y cualquier lectura que hagamos, pues sí necesitamos llegar a un nivel crítico. Entonces, de las dificultades que tuve fue pasar precisamente de esa comprensión literal a una lectura como nivel crítico. ¿Qué estrategias utilicé aquí? Pues tuve que... ¿De qué materiales se ocuparon aquí? Pues hubo un cuento, diccionarios, material impreso y pues sí, las fuentes de investigación en lo que es con ayuda del internet. Y pues una de las necesidades de aprendizaje que descubrí, que ahora es mi reto, es ampliar más el conocimiento disciplinar sobre el cuento. Porque conocemos a lo mejor el concepto, algunos elementos, pero cuando empecé a estudiar este tema me di cuenta de que me falta aprender más cosas sobre este tema. Entonces, respecto a las ampliaciones que ahorita mencionaba, este tema nos va a permitir abarcar la asignatura de historia. Como pudieron ver en las imágenes anteriores, bueno, si alguien relacionó como que se presenta ahí una parte de la época revolucionaria, ya lo van a descubrir cuando empiecen a estudiarlo. Geografía, el autor tuvo una parte de su vida migrando, entonces podemos abordar lo que es el tema de la migración, incluso la ubicación
de lugares, de países, de estados, etc. Formación cívica y ética, que es parte de lo que encierra la trama de este cuento, que son los dilemas éticos y morales, también el valor de la honestidad. Se puede profundizar muchísimo en este cuento. En matemáticas es algo bien curioso, yo no había prestado atención hasta que mi tutor me hizo la pregunta respecto a una situación que surge en el cuento, y podemos abarcar el reactivo crítico planea de matemáticas número 44 en suma y resta de cantidades. Y lo que es ya como tal en lenguaje y comunicación, el reactivo 9 habla sobre comprender textos y emitir juicios, y el número 30 de reinterpretar la personalidad impersonal. Podemos, en primer grado, vamos a abarcar subgéneros narrativos, tipología de personajes, tipos de narradores, estructura y elementos del cuento y cómo escribir un cuento. Esto está en el programa de estudios. En los 3 grados esto lo encontramos en el programa de estudios. En lo que es en segundo grado encontramos que vamos a empezar a abordar lo que es el cuento, ya estudiado en primer grado, y vamos a adentrarnos a la novela. Y en tercer grado pues ya nos habla de lo que es más el estudio de las novelas, pero el reconocimiento el análisis, de obras literarias del Renacimiento para conocer las características de la época. Yo creo